Ya está. Bueno, pues hoy es día 17 de mayo del 2016. Estamos en la sala de grados de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid. Y vamos a entrevistar a Said Ahmed Baghdad Ahmadzada. para el proyecto de IPEPS, Imagen y Percepción de España, bueno, abreviando. Voy a decir los datos personales, la ficha personal del entrevistado. Ha nacido en Kabul, en Afganistán, el 8 de mayo de 1979. Está casado, su pareja es iraní, es profesora de biología molecular y es profesora en Kabul de biología molecular. Tiene una hija pequeña. Su origen familiar le llevan a la diplomacia porque su padre también era diplomático, también es afgano. Su madre pues no ejerció profesión alguna, nada más que trabajó en la familia y con los hijos. Ha estudiado, bueno, tiene 4 hermanos y una hermana, pero ninguno de ellos se dedica a la carrera diplomática. Uno es médico, otro es ingeniero, otra ha estudiado historia y filosofía y otra más pequeña se está preparando ahora. Él ha estudiado Derecho, la carrera de Derecho, y luego desde el 2004 ha trabajado en el Ministerio de Asuntos Exteriores en Kabul. Ha pertenecido a un despacho que atendía asuntos de Latinoamérica y su primer destino fue como diplomático en España. Vino en el 2006 y puso en marcha, o fue el primer diplomático afgano residente en la capital de España. Aquí estuvo hasta el 2010, que volvió a Kabul. Allí ejerció un tiempo y estuvo con labores como director del despacho de Europa Occidental. Ejerció allí durante un corto espacio de tiempo. Fue también subdirector general del departamento que atendía asuntos de Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica. Volvió a España y luego su destino actual es en Estocolmo. Como creencias religiosas se considera musulmán, es un demócrata, se define así políticamente, no ha tenido cargos políticos ni sindicales y sus aficiones son el fútbol y ninguna así muy relevante, muy especialmente relevante. Entonces vamos a empezar la entrevista y nos gustaría que nos explicara un poco cuáles son sus orígenes familiares, qué le llevó a esta carrera, cómo vivió su infancia y dónde, y un poco el ambiente familiar sobre el que se va a cimentar la carrera de diplomático. Bueno, muchas gracias. Sobre mis orígenes, yo nací en Kabul, en lo que yo diría una familia abierta y mi padre, como era un diplomático también, eso nos ayudó mucho a ver el mundo y recibir el mundo y la forma que es, de una forma quizás más diferente de los demás paisanos y afganos que entonces estaban. Desde muy pequeño, acompañando a mis padres a la misión diplomática que tuvo en La Habana, en Cuba, yo empecé a aprender el idioma español, cosa que también ahí se dice en español, pero ya aquí es castellano. Pero puedes decir también español. El español, y desde aquel entonces yo de una forma y otra me he sentido un poco más cerca de lo que es el idioma español, la cultura española y un poco sobre lo que enmarca en sí mismo esa historia de ese idioma. Entonces tu familia, o tu padre en concreto,
te condicionó un poco para elegir la carrera o elegiste...? No, desafortunadamente mi padre falleció antes de que yo tuviera la oportunidad de elegir una carrera, pero sí que eso me afectó muy positivamente, su carrera, su visión del mundo, y una de las razones por la que empecé a entrar en la carrera de Derecho y luego planeé formar parte de lo que es el Ministerio de Asuntos Exteriores fue por eso, para poder seguir ese paso y poder seguir con lo que él había empezado. Ha sido un ejemplo muy positivo y alguien quien me ha afectado muy positivamente a elegir esta carrera y esta forma profesional de llevar mi vida. En tu infancia y primera juventud, mientras estudiaste allí en Kabul la carrera, ¿recuerdas así algún acontecimiento político interno o en el exterior que te marcara, que te hiciera definirte en tu posición personal o ideológica? ¿Recuerdas algunos sucesos de tu infancia que quieras evocar aquí? Bueno, sí, como dije, mi infancia, por el hecho de tener la oportunidad de ver varias diferentes personas, diferentes países, eso me enriqueció bastante en la forma de ver el mundo. Pero también durante mi adolescencia y mi primera etapa de juventud, pues yo estuve en Afganistán durante la época de los mujahidines, la guerra, y luego los talibán también. Y quizás eso me fue como un impulso, ¿no? De poder ser capaz de prepararme y poder representar a mi país de otra forma a nivel internacional y poder dar una imagen quizás un poco más abierta, una imagen que es muy general en Afganistán pero que se ha visto poco en el mundo. Y eso fue una de las grandes causas por las que yo también elegí esta carrera. Me imagino que eso sí que te marcaría mucho, claro. Me ha marcado bastante, sí. Yo creo que ha marcado a todos los afganos esa etapa y esa oscuridad. Claro. Entonces, para todos de mi generación es un gran reto poder llevar al país a otro sitio y pues dar esa imagen que no tanto se ha visto. Porque yo me imagino que, por preguntarte algo más sobre ese periodo, pues los problemas que tenía, cuáles son los problemas que tú veías en la sociedad más acuciante, porque a mí desde aquí pues se me ocurren las diferencias hombres y mujeres o las diferencias. ¿Cómo lo ves tú eso? ¿Tú cuando estudiaste en la universidad iban también mujeres a estudiar? No, desafortunadamente yo empecé la universidad durante esa oscura etapa de nuestra historia y no había ninguna mujer, ni como profesora ni como estudiante. Y eso era algo bastante difícil de asimilar y de aceptar, porque anteriormente, muchos años antes que nosotros, había una sociedad mucho más abierta, una sociedad que aceptaba esos cambios, pero de repente con esa filosofía y esa forma de pensar radical que tenían los talibán, trataron de cambiar todo y hacer desaparecer todo lo que existía antes. Y eso fue muy impactante y sus consecuencias fueron bastante serias y siguen siendo bastante serias para la sociedad afgana. Yo creo que no era solamente la cuestión de hombres y mujeres, era la cuestión de seres humanos con derechos y seres humanos sin derechos. Entonces, en aquel entonces nosotros sí éramos, como yo definía, éramos humanos, pero más parecidos como cadáveres, porque no teníamos derechos, no podíamos disfrutar de nuestra vida, no podíamos ejercer una vida normal, común y corriente, como se conoce en todo el mundo. Pero afortunadamente eso ya terminó y bueno, eso está ya atrás. ¿Cuándo es cuando te independizas de tu familia? ¿Qué años tienes cuando empiezas ya a ejercer tu carrera? Porque estudias, eres buen estudiante, ¿no?
porque Bueno, todos somos buenos estudiantes, ya los profesores califican, pero... No, pero que... Yo, con las dificultades que teníamos ahí en el entorno, traté, yo creo, por eso anteriormente les comentaba que mi madre ha tenido una gran influencia, porque ha sido la gran impulsora, la persona que siempre nos ha exigido estudiar y seguir adelante, cualquiera que fuera la situación, pero los estudios eran lo primero y tenías que terminarlo. Y por eso yo me formé en esas condiciones de la mejor forma posible. No podría calificar que fuera algo excelente, pero también era algo, dado esas circunstancias, poder adelantar, ¿no? Avanzar y seguir adelante con la carrera y los estudios. Luego ya en el 2001, cuando se produjo la intervención internacional en contra de los talibán, se creó una oportunidad única de trabajo para muchos afganos y jóvenes como nosotros que éramos estudiantes, pero a la misma vez carecíamos de oportunidades de trabajo. Y yo, como manejaba más o menos el idioma español y el inglés, pude empezar a trabajar con diversas instituciones. Yo también profesionalmente estuve trabajando con la oficina del alto representante de la Unión Europea desde el 2002 hasta 2003. Era también el encargado de esa oficina del señor Francis Benger, seguro que habrán oído su nombre, que es un diplomático español, pero que a la misma vez fue una persona muy conocida a nivel internacional, sobre todo en las Naciones Unidas. Y quizás eso también, una parte de ese trabajo hecho con ellos, me ayudó bastante también a crecer como profesional y a fortalecer lo que yo creía, ¿no? En una sociedad democrática, en los derechos iguales para todos, y eso yo creo que he tenido una influencia muy positiva también de aquel entonces, y ese periodo de trabajo en esa oficina. En tu primer trabajo, ¿no? Mi primer trabajo. ¿Te casas en Kabul o después? Sí, yo me casé hace 5 años. Tomé mucho tiempo en formarme profesional y luego también, pero tuve la oportunidad de conocer a mi pareja, a mi mujer, aquí en España también durante el periodo que estaba como diplomática. Y bueno, decidirse ya a formar una vida junta, es algo un poco, a veces difícil, pero... Bueno, entonces, ¿cuándo llegas a España exactamente? ¿En qué año? Yo llegué por primera vez a España en el 2003. En el 2003. Sí. ¿Y no habías estado antes ni de vacaciones ni nada? Y cuando llegas a España, antes de llegar a España, ¿qué idea tenías de España o qué idea se tenía en tu país de España? ¿Te acuerdas? Sí, sí. Como le dije en aquel entonces, entre el 2002 y 2003 estuve trabajando en esa oficina y eso me facilitaba tener contactos con diplomáticos españoles, militares españoles que estaban ahí y también con la comunidad europea en general. Entonces ya tenía una idea de cómo era España, la gente, la cultura, y sí tenía una imagen, bueno, no una imagen que hubiera estado aquí, ya es otra cosa, pero también la de tener una imagen. Tenía muy buenos amigos españoles y eso me ayudaba muchísimo a conectar y a conocer un poco de cerca la cultura, la forma de ser, la forma de expresarse políticamente o en otros hobbies pero eso sí que me ayudó mucho. También políticamente tenía una imagen en aquel entonces había 2 imágenes de España a nivel internacional. Una, la de una España que quiso formar parte de la misión de Naciones Unidas ISAF para el mantenimiento de paz en Afganistán, que fue muy positivamente aceptada por el gobierno y la población afgana, porque era una fuerza para mantener
la orden y la paz, y también para ayudar a las Fuerzas Armadas afganas a crecer, a formarse y también a poder mantener lo que es la paz y la seguridad en el país. Una imagen muy amena de los españoles ahí en Afganistán. Pero también a partir del 2003 había esa imagen de una España que junto con Estados Unidos y el Reino Unido decidió formar parte de esa coalición y formar parte de esa, diríamos, ataque o invasión o esa operación en Irak. Yo no podría juzgar ninguna de esas dos decisiones, pero desde mi punto de vista como afgano, yo creo que su presencia en Afganistán junto a otros países fue algo muy grato y muy aceptado por la sociedad afgana. ¿Qué políticos se conocían antes de llegar a España en los ambientes en los que se movía en estos momentos? ¿A qué políticos se conocían? ¿Se conocía algún nombre propio? Entre lo que es los políticos y el gobierno afgano sí se conocían. Por ejemplo, el jefe de gobierno José María Aznar en aquel entonces, la ministra de Asuntos Exteriores Ana Palacios, eran las caras que se veían. Pero anteriormente, yo creo que aquellos que habían seguido la transición de España después del 75 y cuando formaron parte de la Comunidad Europea, también cuando formaron parte de la OTAN, esos momentos yo creo que el jefe de gobierno de aquel entonces, Felipe González, tuvo una imagen muy influyente en lo que era España en Europa y lo que era España en las relaciones con América, con Norteamérica y todo aquello. Pero también los reyes yo creo que el rey Juan Carlos y la reina Sofía siempre han tenido una imagen muy aceptable y muy querida a nivel europeo, también fuera de España. Yo recuerdo bastante, cuando era bastante pequeño, en La Habana, en Cuba, había revistas, la revista Hola o algo así. Entonces ahí sí se veía, yo tengo esa memoria de ver esas fotos de los reyes, de las familias de España. Entonces eso significaba que se seguía hasta en esos países latinoamericanos, ¿no? Era una imagen, quieras o no, daban una imagen, una proyección de España fuera para la gente normal, no fuera política. Pero claro, en el ambiente en el que se mueve, estoy utilizando el Twitter y el usted, el ambiente en que se mueve es muy especial, pero para el resto de la gente que no es su ambiente propio, ¿cree que se conocía algo de España? ¿Se sabía algo? De España en Afganistán, sobre todo en esa situación que en aquel entonces, que como le expliqué, era bastante oscura y quizás en una parte, una gente de una clase media alta de conocimientos, que tuvieran esa capacidad de leer y sobre lo que era Europa, lo que era España, sí había una información, pero sobre la gente cotidiana y normal, no. Ahí sí que yo diría que algo sí era bastante conocido, era el fútbol, el Real Madrid. Y después ya el Barça. Ya, por ese orden, ¿no? Y la cultura y todo eso, ¿cree que se conocía algo, aunque fueran los tópicos? De la historia antes de venir a España. A mí me sorprendió bastante, porque algo que en el mundo islámico, algo que se conoce bastante de España es esa etapa en la que Andalucía y todas esas partes, entonces, quieras o no, ese es algo que se ha divulgado bastante en libros, en historias, en aquellos países. Entonces siempre había esa imagen positiva, ese afecto hacia España, hacia Andalucía, y sí que la gente normal y hasta los que leían, pues
de estudios religiosos y todo eso, pues sí que tenían una información sobre esa etapa de la historia. De Al-Ándalus y de... ¿no? Pero también Cristóbal Colombo. Es algo que en los libros de historia en aquel entonces sí que se sabía. Esas son las dos cosas que yo recuerdo que sí. Ya. Y cuando llega a España, la España que se encuentra la primera vez tiene que ver con la imagen que tenía, qué le sorprende o qué es lo que no le sorprende. La imagen de España que yo tenía, bueno, de las personas que yo conocí, yo tuve cuando llegué a España, me gustó mucho. Simplemente, yo siempre digo, siempre cuando estoy fuera de España, yo destaco una de las mejores cosas que tiene España, y esa es la gente. La gente en España, yo diría que son un poco diferentes a los que son en el resto de Europa. Aceptan más las diferencias, conviven mejor con lo que son diferentes de ellos y son muy abiertos. Y eso es lo que yo creo que es una enorme cualidad de la sociedad española. La capacidad de poder convivir con los demás, de respetar a los demás. Y eso es lo que te hace sentir bastante cerca. Y eso es lo que me chocó bastante, positivamente, en ese sentido. Que no me esperaba una aceptación o una relación tan fluida con los españoles. ¿Y esa primera impresión que tuvo de España nada más llegar, ha variado a lo largo de estos años o se ha mantenido, se ha matizado? Desde mi punto de vista yo creo que no ha cambiado. Claro está que lo que ha pasado después, las dificultades económicas, la crisis y todo eso, conlleva a las personas a crear ciertas cosas y formar ciertas creencias, pero yo creo que yo siempre que vengo lo veo intacto, lo veo, quizás haya un cambio, pero no tanto como que pueda influir mucho en esa forma de aceptar esa diferencia. ¿Cree que siguen vigentes los tópicos de los españoles, de juerguistas, de los toros, del flamenco? Esos tópicos desde Afganistán, pasando por Cuba, ¿cree que se perciben, que se mantienen o que varían? Yo, antes de responderle a esto, con relación a su pregunta anterior, yo quisiera comentar que cuando sucedió lo de los ataques del 21 de marzo, en Madrid, en los trenes. Madrid, yo estuve aquí. Justo en ese día teníamos un examen en la Escuela Diplomática del Oriente Próximo y el mundo islámico. A pesar de lo que pasó y a pesar de la crueldad que demostraron Al-Qaeda y los terroristas, yo creo que eso define mucho a la sociedad española. No hubo un rechazo hacia los demás, no hubo un rechazo hacia los diferentes, no hubo un rechazo hacia los musulmanes. Y eso es algo muy diferente y algo muy único que no pasa que quizás si en esa magnitud hubiera pasado en otros países europeos, se hubiera reaccionado de otra forma. Y yo eso lo guardo con tristeza, pero también con una convicción de que la sociedad española es muy abierta y convive y acepta a lo diferente. Eso no causó que hubiera un cambio radical en la forma de aceptar a los demás. Con respecto a lo de juerguistas y toros y fiestas, yo creo que la riqueza cultural de España está en eso, de tener varias fiestas, de celebrar, sobre todo de celebrar la vida. Algo que define a España es que los españoles celebran y disfrutan de su vida, y eso yo creo que es algo muy positivo. La pregunta que te quería hacer en relación al tiempo de formación en la escuela diplomática, que si esa fase de formación, cuando tuvieron ustedes clases sobre política de España, sobre historia de España, se les trató de mostrar algún tipo de narrativa, un tipo de relato sobre el estado de España, de una España que se moderniza, una España, cómo se mira España en su historia, cómo se presenta una imagen de España, la formación que le dieron en la escuela diplomática.
El efecto que ha tenido la escuela diplomática y mi formación en la escuela diplomática ha sido muy positivo para mí, porque en la escuela diplomática, a través de los estudios que te dan y todo lo que aprendes de los profesores, de su punto de vista, de la historia de España, de la política exterior de España, la política en la Unión Europea, también lo que enriquece bastante esa experiencia es la de compartir la clase con varias nacionalidades, pero a la misma vez con diferentes opiniones, diferentes creencias y religiones. Yo no sé si he entendido bastante bien su pregunta, pero yo creo que el efecto que ha tenido sobre todos nosotros ha sido muy positivo. Y claro está que ha ayudado mucho en cómo conocer a España, en cómo saber lo que es España políticamente, pero también a nivel cultural y la sociedad. Y sobre todo porque la política exterior española, durante buena parte del siglo XX, es una política marcada por muchos hándicaps, de aislamiento, de apartamiento del mundo, de circunstancias también internas por la guerra civil o circunstancias coloniales por la guerra colonial en Marruecos, ¿no? La política de descolonización. Entonces, eso de algún modo ha dibujado una imagen de España simplemente como un país un tanto aparte, un país un poco singular, pero que desde la transición democrática, el reino de Juan Carlos I, así contribuyó a que desde la sociedad española, desde los políticos y desde el mundo académico, se tratara de dar una imagen y construir una narrativa de un país que se abre internacionalmente, ¿no? Sí, exactamente. Exacto. Ha contribuido bastante. Yo creo que España, el siglo XX y sobre todo a principios del siglo XXI, esa imagen ha cambiado, pero también quizás debido a ciertas circunstancias no ha podido crecer de la forma en la que se esperaba o quizás de la forma en la que querían proyectarlo. Ese es uno de los, yo diría, handicap o esos los problemas, los retos que existen ante los políticos españoles. Cuando luego, bueno, el que ha hablado es José Luis Neila, es profesor de Historia Contemporánea en el departamento de esta facultad. Cuando luego se marchó a Estocolmo, se encontró viviendo en una sociedad muy distinta a la española. ¿Cómo calificaría la sociedad española en relación luego con su experiencia, otras experiencias europeas? ¿Es más abierta la sociedad española o más cerrada? ¿Es más abierta o más cerrada? ¿Es más progresista o más retrógrada? Y en relación a hombres y mujeres, ¿hay un trato más igualitario o menos igualitario? Digo, comparando con, por ejemplo, Estocolmo. Con Suecia, yo creo que lo de la igualdad de hombres y mujeres es una cuestión que en cada país tiene su propio debate, su propio nivel. También existe en Suecia y también lo existe en otros países. La singularidad de España en eso es que quizás las mujeres en España han tenido un ambiente menos propicio que los demás en otros países de Europa. Y por eso la imagen que yo tengo de la mujer española es de una mujer fuerte, independiente y luchadora. Han luchado más que los demás. Han tratado de recorrer mucho más que los demás para poder obtener un cierto nivel y un paralelismo con los hombres en la sociedad. También hay que ver que la sociedad española era mucho más cerrada que la sociedad europea o del norte, nórdico. Y eso también yo no los compararía en el sentido de que no tienen la igualdad de condiciones, no han tenido la igualdad de condiciones, sino que las mujeres españolas han tenido que luchar mucho más fuerte, han tenido que hacer mucho más esfuerzo para estar donde están hoy en día. ¿Es suficiente? No. ¿Puede mejorar? Claro que sí, pero yo creo que viendo esos años ahí, viendo esos 2 años y las condiciones, las situaciones para crecer que cada uno tiene, tiene mucho mérito lo que han hecho las mujeres españolas. Aquí en Suecia, ahora una de las políticas que tiene el nuevo gobierno es de una política feminista, una política exterior feminista,
que se enfocan mucho en poder ayudar o desarrollar lo que es el Women Empowerment, que es una política muy correcta también, pero yo no podría comparar estos dos porque no han tenido las mismas, ni el background histórico lo ha tenido España y Suecia es totalmente diferente, pero yo no diría que la sociedad española es una sociedad cerrada, ahora no lo es, pero quizás de donde partieron sí que había una diferencia enorme y yo la verdad que aprecio el valor que ha tenido la mujer española en poder conseguir lo que ha conseguido hoy en día. Ahora una pregunta que le hacemos a todos también es que nos dé su impresión sobre la visión del ejército de España, la religión y la política exterior. Vamos a empezar por la visión del ejército español. ¿Qué imagen cree usted que tiene el ejército español fuera de aquí, de España? ¿Si ha variado, teniendo en cuenta pues, lo que decía hace un momento, los orígenes de dónde venimos y todo eso? ¿Qué ideas se tienen del ejército? ¿Ha cambiado la imagen? El ejército español, por lo que yo he podido leer, y es mi punto de vista totalmente personal, yo creo que ha tenido un gran reto, tanto en la imagen en el interior del país, a partir de lo que fue la historia, la guerra civil, luego la transición. En general las Fuerzas Armadas de España han tenido que cambiar y pasar sobre todo los obstáculos que existían, ¿no? Había una mentalidad de la gente también que era de la de no confiar mucho en el ejército, de la de no de tener un cierto miedo de lo que era el ejército y la forma en la que era el ejército. También yo creo que en la transición el ejército español era a nivel tecnológico o de armas y todo lo que existía en aquel entonces, pues no era tan modernizada y equiparada con lo que era la Europa de aquel entonces. Yo creo que la adhesión cuando formó parte de la OTAN fue un gran paso político que ayudó muchas veces al ejército español, tanto en imagen como también la forma de la estructuración, la formación y el desarrollo de lo que es en sí internamente. Pero también, por lo que veo, por lo que yo leo y sigo siguiendo al ejército español, el gran cambio que se produjo fue en las misiones de mantenimiento de paz, quizás a finales de los 80, pero también en el conflicto de los Balcanes, que ya no era solamente el ejército, sino también la Guardia Civil y otras fuerzas armadas que tomaban parte. Y esa imagen positiva que se tiene de España, porque no ha tenido muchos problemas históricamente con la parte del este de Europa, o quizás con Oriente Próximo, le ha favorecido mucho, ha sido mucho más aceptada que ejércitos de otros países occidentales europeos. Y ahí sí que dio un salto cualitativo de lo que es el compromiso internacional, de su formación, de su profesionalidad, tanto en las operaciones de mantenimiento de paz, pero también como en las misiones que tenían para pacificar ese conflicto. Y en relación a la religiosidad de España, el catolicismo, ¿cree que se identifica España con un país muy religioso, muy católico? Fuera de España se ve a una España muy recalcitrante, muy católica. ¿Cree que ha cambiado? Yo creo que eso es algo, depende mucho del grado, ¿no? Porque si ves a España en los últimos, desde el 2000 hasta ahora, en estos últimos 16 años, sí que se ha distanciado un poco de esa imagen tan religiosa, pero se ve como un país religioso, católico, pero a la misma vez yo creo que estos 16 años han contribuido mucho, como ha estado más fuera, ha estado más presente, a dar esa imagen de, a pesar de tener esa imagen católica, religiosa, pero también la de
convivencia con otros. Eso ha ayudado muchísimo, porque sí anteriormente, en los 80, quizás en los 90, se tenía esa imagen, quizás sobre todo con el ejército. Yo por el trabajo que he tenido afortunadamente de ver y estar con algunos militares españoles, y pues seguía, ¿no? Lo de hay una capilla o algo así dentro de cada ejército donde se despliegue España, sí, y hacen las misas y todo eso. Sí, sí queda esa imagen, pero yo creo que también a la misma vez han estado en diferentes países, diferentes religiones, sobre todo musulmanes en la última década, y eso ha ayudado mucho para demostrar que pueden tener su propia religión, pero a la misma vez conviven mucho mejor que los demás con otras creencias diferentes. ¿Ha oído hablar de la leyenda negra española, de la colonización, sobre todo en sus relaciones que ha tenido con los países latinoamericanos? ¿Cree que eso sigue vigente, que todavía se recuerda o se echa mano de esa actuación? Yo creo que eso depende mucho de las décadas, las ideologías. En el 80, como dije, en aquel entonces era muy palpable ese sentimiento, pero a la misma vez España, yo creo que para muchos países latinoamericanos es como un ejemplo muy positivo de lo que es una sociedad demócrata, de cómo pueden ser, respetando, claro, sus creencias, sus ideologías. Yo creo que esa leyenda negra quizás se haya utilizado negativamente por algunos creencias, ideologías o algunos países en específico, simplemente para acallar y poder controlar a su propia población. Pero yo creo que eso ya no existe. El España de hoy en Iberoamérica es más una España que trabaja junto, que quiere desarrollar junto con ellos y que no quiere ir delante de los países latinoamericanos, sino ir junto con ellos, crecer con ellos juntos. Y es una gran oportunidad tanto para España, con los países iberoamericanos, como de ellos con España, para desarrollar y crear una sociedad más próspera, económicamente y democráticamente. Sí, pues enlaza con la tercera cuestión, que es la imagen de la política exterior española, y ya vamos a ir terminando. ¿Con qué área geográfica cree usted que se identificaba más a España? ¿España, política exterior con el Mediterráneo, con países iberoamericanos, con Europa? ¿Hasta qué punto cree que marcó una brecha o marcó un hito la intervención de España en la guerra de Irak, para identificarle con una u otra corriente? O más en concreto, explique un poco la relación que usted ve de España con Europa, España con América o España con el mundo islámico. España con Europa. ¿Cree que la imagen de España se identifica con países europeos o más con Europa mediterránea del sur? Yo creo que por la historia de España y el lugar donde está geográficamente situado, es una de las cualidades que tiene. Los podéis también, tiene una gran relación o una gran oportunidad estratégica con los países del Magreb y el norte de África. A la misma vez se identifica con los países mediterráneos, pero también forma parte de esa gran unión, de la Unión Europea. Con respecto con la relación con la Unión Europea, yo creo que desde su adhesión en 1985, en junio, y luego la ratificación que fue en el 86, si no me equivoco, España demostró su gran compromiso con lo que es Europa y lo importante que es para España estar en la Unión Europea, o en aquel entonces la comunidades europeas. También cuando entró en el Pacto Schengen para la libre circulación de fronteras, pues eso ayudó muchísimo. También siempre ha estado muy comprometido a lo que es Europa,
y ahora mismo también en lo que es el British Exit o todo eso, se ve a una España que lo que quiere es una Unión Europea unida. Y eso yo vería que uno de los grandes pilares de la política exterior de España es su relación con la Unión Europea y con los países europeos a través de la Unión Europea. Y con los países islámicos, ¿cómo se ve desde el exterior? ¿Se ve una relación especial? ¿Mayor afinidad de España con los países islámicos que otros países europeos? ¿Más, menos? ¿Cree que el peso de la España musulmana, del hecho de que España fuera musulmana durante tantos siglos, en la Edad Media y todo eso, sigue pesando en el mundo islámico o no? Yo creo que eso sí tiene su peso, pero también difiere mucho en con qué países del mundo islámico. Quizás en el norte de África ha habido siempre unas crispaciones en las relaciones entre Marruecos y España, aunque ya decía en los últimos años eso se ve que está entrando en otra fase. Quizás se está trabajando más y se están viendo otras opciones que las crispaciones que normalmente existían. Con otros países del norte de África, que también forman parte del mundo islámico, tienen unas relaciones muy buenas. En el Oriente Próximo y también en los países como el nuestro, como el mío en Afganistán, se tiene una imagen muy positiva de lo que es España. Yo creo que España posee más fiabilidad entre ellos que otros países europeos, quizás porque no ha estado enfrentado históricamente sus ejércitos o lo que sería en esa zona. No es lo mismo Francia, Italia o el Reino Unido que España, que lo ven como un país en esos términos bastante amigo o de amistad, ¿no? Unas relaciones mucho más. Yo creo que España debe de explotar esa virtud y debe de crecer más y desarrollar más esa ventaja que tiene, que no lo disponen en otros países europeos. Y la relación de España con América, yo creo, vamos, me gustaría que lo valorara usted. De nuevo, la guerra de Irak hizo que cambiara un poco la imagen, la relación de España, Estados Unidos, un mundo atlántico. ¿Se identifica España con América? Tanto el norte como el sur, sí. Bueno, en el sur, en Latinoamérica, ya lo hemos comentado, pero sí, me refería más... Con Estados Unidos siempre ha existido una relación especial, ¿no? Durante la época de Franco, pues había una relación militar, económica, quizás no tan deseada o quizás no tan grande como se quería, pero sí había una relación. Yo creo que es inevitable tener una buena relación con Estados Unidos, no simplemente por el hecho de su potencia militar o su peso en la OTAN, pero también por relaciones económicas y el desarrollo de esas oportunidades y aprovechar esa fuente de inversión o todo lo que... en la guerra de Irak, yo creo, aunque quizás la mayoría no estén a favor de eso, también la forma en que se intervino, pero fue un paso bastante atrevido, me parece, en aquel entonces de los políticos españoles, de poder dar ese salto, ¿no? De atreverse a hacer algo un poco más diferente de lo que se había estado haciendo anteriormente y quizás ocupar un rango más alto en lo que es esa relación transatlántica entre Europa y Estados Unidos. Fue bastante arriesgado, no fue aceptado por la mayoría de los españoles, pero políticamente yo creo que eso hizo de que a España se le viera de otra forma, de una España que es capaz de dar un paso, quizás no por detrás de Francia y otros países europeos, sino un paso más adelante. Y yo, desde mi punto de vista personal, yo creo que eso fue un paso muy importante para dar,
quizás no la intervención, pero eso de formar parte de una alianza con Estados Unidos y el Reino Unido fue con dar una nueva imagen, empezar una nueva fase en las relaciones de España con el exterior. Y ya para acabar, háganos una valoración del cambio de la imagen de España y díganos, le voy a decir algunos nombres para ver si cree que son los que más se conocen o se valoran en el exterior. Por ejemplo, García Lorca, Almodóvar, el Real Madrid, las procesiones de Sevilla, Semana Santa. Todos estos elementos que le estoy diciendo, ¿cree que siguen siendo representativos de la imagen actual de España? ¿Han cambiado o han hecho cambiar esta imagen? Yo creo que todos esto, lo que ha dicho, el cine español, la música, arte, los museos que tiene España, fútbol, sobre todo el deporte en España ha dado un salto muy gigantesco en los últimos años, sobre todo, si no me equivoco, desde el 2005, 2004 hasta ahora. Ha dado una imagen de que si los españoles están en el baloncesto, en el fútbol, en el atletismo, en la natación, pues ya están en esa categoría que muchos países no están. Pueden obtener, pueden estar, y están presentes. Nadal, por ejemplo. Sí, sí. Y eso sí que todos ellos atribuyen mucho a lo que es la imagen de España fuera. El cine de España también, por lo que yo no soy muy experto en eso, pero sí que he visto que hay un salto. Javier Bardem, Almodóvar, sus películas están presentes en Cannes, están presentes en otros trofeos internacionales y reconocidos. Entonces eso sí que es una imagen más moderna de España, más ¿no? moderna. También había una cierta imagen hacia España de los países europeos. Yo creo que esa creencia errónea también ha cambiado mucho. La de que España no puede estar entre los destacados, no puede estar entre los mejores deportistas, siempre tienen que ser otros países. Pues eso ha cambiado y yo creo que España en los últimos, a pesar de la crisis económica y todo lo que sea, pero ha dado un salto muy grande en lo que es su presencia y su imagen fuera. ¿Se ha explotado a lo máximo? Quizás no. Se podría hacer más, porque por lo que digo, su cultura, su música, sus grandes chefs, que ahora sí que hay varios, y todo eso sí que es una gran fuerza. Sobre todo yo creo que es el idioma. España no debe de olvidar que la lengua española o el castellano es una de las lenguas más reconocidas y aceptadas y queridas en todo el mundo. Por donde quiera que vayas, si hablas un poco de español, te va a ayudar muchísimo. Y si dices que eres español o vienes de España, la gente te acepta mucho más. Y eso es una de las cualidades que se debe de explotar más, de utilizar más. También yo creo que los españoles tienen que subir su autoestima. Este es mi humilde punto de vista, no soy un experto. Yo creo que tienen que creer más en sí y saber que valen más de lo que ellos mismos creen. Yo creo que quizás por el hecho de estar, como se dice mucho, en la cola de Europa, por el hecho de los problemas económicos o quizás el no manejo del idioma inglés o francés, eso les ha hecho pues no creer en sí mismo. Y yo creo que eso está cambiando y hay que cambiar eso, porque tenéis el idioma español, tienen muchos recursos que los demás países europeos. Quizás económicamente lo tienen, pero culturalmente no lo tienen y hay que explotar eso. Yo creo que no es suficiente con tener una aula Cervantes o un instituto Cervantes fuera. Yo creo que hay que celebrarlo, hay que difundirlo y los españoles tienen que creer más. Yo creo que subiendo su autoestima van a cambiar mucho. Ese es mi punto de vista como alguien desde fuera. Hay muchas calidades humanas y hay que explotarlas.
Si el profesor Mela quiere preguntar algo. Lo que está usted comentando respecto a esos complejos, o sea, falta de autoestima, que usted le una última pregunta, y era precisamente su primer destino como diplomático en Madrid, en España, coincide precisamente con los años de la crisis, y eso pues tuvo un efecto moral, cultural, político-económico sobre la sociedad española. De modo que usted como testigo profesional además en España, ¿cómo percibió realmente ese descenso de España, sus indicadores económicos, políticos? ¿Cómo percibió esa modificación, esa transformación en la imagen de España? Yo sin duda creo que eso afectó mucho lo que es España, pero a la misma vez yo creo que creó otra oportunidad, ¿no? De esa dependencia económica que existía en aquel entonces, lo que se llamaba el efecto ladrillo, económica de ladrillo, pues ha dado esa opción a los políticos y a los económicos de creer y tratar de buscar otras formas y no depender solamente de un sector en específico. Quizás desde aquel entonces hasta ahora, y es mi opinión personal, quizás no soy un experto en políticas económicas ni mucho más de gobierno, pero yo creo que España está ante una oportunidad muy única históricamente ahora. Quizás por el cambio que se ve en las opiniones públicas, las elecciones que han tenido lugares y la formación del gobierno que no ha podido ser. Está saliendo de la recesión, quizás aumentarle unos años, quizás menos, en poder estar de nuevo en esa condición máximo económica, pero es una gran oportunidad para todos los políticos, económicos españoles y la sociedad española de exigir cambios, tanto en lo que es la forma de hacer políticas, también en la forma de hacer economía y también en la forma de proyectarse hacia afuera. Yo sobre todo, si valoro lo de las elecciones, veo que hay una opinión pública que ahora mismo exige más de los políticos. Ya las políticas anteriores de generalizar todo y creer que todo va a funcionar de la misma forma han cambiado. Y entonces es un buen momento para indagar, para ver, para investigar y poder hacer cosas quizás un poco más diferentes de lo que se está haciendo, tanto en política exterior como... También creo que España, quizás los políticos, yo sé que lo económico influye mucho en las decisiones políticas, pero tienen que ser más atrevidos en lo que es las relaciones internacionales. Atrevido no me refiero a salir a intervenir en un sitio, o militarmente o lo que sea, pero sí atrevido en temas de desarrollar los lazos bilaterales y multilaterales a nivel internacional. Y los políticos ahí tienen que dar un paso. Han estado muy centrados en lo que es interior, 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 y solamente vamos a la Unión Europea, asistimos, pero hay que crecer en peso y hay que crecer en atrevimiento para dar ese cambio quizás. Porque ahora hay muchos países europeos que están políticamente en una decadencia, quizás que no estuvieron antes. Y hay que aprovechar esta oportunidad. Bueno, pues nada más, muchísimas gracias por querer colaborar con nosotros. Gracias a vosotros.